Bueno, son ya las 8:35 de la mañana, 7:35 en Canarias, comienza nuestra tertulia. Luis del Pino, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, doña Rosana. Buenos días, Paco Rosell. Muy buenos Felicidades días, por ese 30 aniversario del mundo. Enhorabuena por la fiesta del otro día. Muchas gracias. Bueno, Federico ya ha hablado de ella, nos ha contado un montón de anécdotas, de momentos, y todo salió extraordinariamente, sí, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Porque fue una gran fiesta, un gran discurso del rey, que nos reconoció el papel de la prensa en general y del mundo en particular, sobre todo porque él se ha visto afectado pues muy directamente con algunas informaciones del propio periódico, tanto en el plano de la institución como en el plano familiar, ¿no? Y que tuviera ese encaje y ese reconocimiento al mundo de la prensa y lo fundamental que es la democracia, nos pareció fundamental. Y luego también la presencia de la reina, que estuvo muy simpática durante todo el momento. La verdad es que estuvo muy bien y hubo una representación de todas las fuerzas políticas, de los empresarios, de los medios de comunicación. Allí estuvo Federico, que creo que se lo pasó bastante bien, y le agradecí muchísimo que estuviera, porque claro, los madrugones estos son poco compatibles con las cenas, ¿no? Pero muy bien, muy contento. Estaba muy contento y además continuó con esta etapa de reconciliación que emprendió el otro día aquí con Espinosa de los Monteros. Ya vi que saludó a Andrea Levy y estaba muy contento porque le contó muchas cosas está en esta fase de reconciliación. Porque también se reconcilió ayer conmigo en una televisión, que tuvimos un rifirrafe hace tiempo. ¿Sí? Y yo le dije que, bueno, lo mismo que le había regalado a Federico, lo de los aristogatos, que a ver qué regalo me preparaba. Me anunció un regalo al respecto. Sí. Estamos en una época afortunadamente muy templada, en la que deben ponerse sobre la mesa los argumentos de fondo, más allá de las descalificaciones. Sí, a eso vamos a ir, además, porque me interesa que recuperemos luego algunas declaraciones de la última entrevista que ha dado el presidente del Gobierno en funciones, en esta ocasión en Extremadura Televisión. Ya sabéis que va a acto y a entrevista diaria el presidente del Gobierno, Pepe García Domínguez. Muy buenos ¿Qué tal? días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues recién llegado de Barcelona y esperando volver esta tarde. Muy bien, pues te vamos a recomendar que eres Genomic, ¿verdad, Sara? Pues sí, además hoy que el mundo del atletismo está enhorabuena, el atletismo español, pero no solo los deportistas de élite, ahora que mencionamos a los españoles, tienen acceso a tratamientos innovadores para recuperarse de las lesiones, lesiones deportivas en su mayor parte, pero también artrosis de rodilla o columna, por ejemplo, vertebral. En Clínicas CRES emplean tratamientos basados en el uso de diversos grupos celulares, como el de las células madres, para dar solución al dolor articular, a la medicina regenerativa, con clínicas en Madrid, en Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. En Cris Genómicas solucionan absolutamente todo. 91 445 0004, 91 445 0004 es el número de Clínicas CRES, que tiene la solución al dolor articular. Bueno, enseguida os pregunto por las últimas palabras del presidente del Gobierno. Esa parece que mano tendida al Partido Popular para alcanzar acuerdos en el futuro, después de las elecciones del 10 de noviembre. Pero antes vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez, porque en estos momentos Libertad Digital está publicando una noticia en exclusiva, y es que el juez García Castellón ha enviado la filtración de los CDR a Plaza de Castilla para investigar un posible delito de revelación de secretos. Lo está publicando ahora nuestro periódico. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, cuéntanos más detalles de esta información que estás firmando en libertadigital.com y que ponen en el punto de mira, desde luego, al ministro Grande Marlaska, ¿no? Pues sí, Rosana, ya adelantábamos en exclusiva en Libertad Digital este miércoles, ¿no?, que los investigadores tenían un enfado monumental, que la Guardia Civil estaba muy indignada con esa filtración de información, que sospechaban los propios investigadores que podía provenir del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, y que no se descartaba la apertura de investigaciones penales, ¿no?, de estos hechos. Pues finalmente así ha sido, y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha decidido enviar esa investigación sobre esa filtración de la operación de los CDR, esa información secreta, a los juzgados de Plaza de Castilla. Como es un presunto delito de revelación de secretos, la Audiencia Nacional no tiene competencia y por eso lo envía a los juzgados de Plaza de Castilla. Nos dicen fuentes de la investigación que hemos consultado en Radio Libertad Digital, que obviamente existe casi ese convencimiento, esa hipótesis muy avanzada de que pudiera ser el Ministerio del Interior, porque la información que es filtrada a los medios de comunicación y a la prensa solo tenían en un inicio pues acceso a ella el propio juez, García Castellón, el fiscal que lo instruía, que es el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y es en el momento en el que llega al Ministerio del Interior, en el que son trasladados esos autos, esos documentos que finalmente se filtran, cuando pues aparece la información a las pocas horas en los medios de comunicación. También las mismas fuentes consultadas, Rosanas, pues nos expresan su sorpresa
sorpresa porque sea precisamente el ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska, un juez que recordamos ha estado muchísimos años en la Audiencia Nacional y que él mismo fue blanco del chivatazo del Faisán y que frustró pues la operación que estaba llevando a cabo en el Bar Faisán de Irún contra el aparato de extorsión etarra, un chivatazo que frustró esa operación, pues que precisamente esta filtración sobre la operación contra los CDR, que también son investigados por terrorismo, pues que haya provenido supuestamente de ese Ministerio del Interior de Marlaska. Bueno, pues estaremos muy pendientes de las reacciones que se produzcan a esta información que firmas hoy en Libertad Digital. Enhorabuena, Miguel Ángel, por el trabajo y estaremos muy pendientes de las próximas noticias. Gracias. Muchas gracias, Rosana. Bueno, a mí me parece de una gravedad extraordinaria todo esto que estamos contando. También Fernando Lázaro en el diario El Mundo, pero bueno, parece que el juez García Castellón no le va a temblar el pulso, ¿no? A mí me parece ¿no? muy importante esta noticia porque es verdad que en los últimos días se venía especulando con esta situación y no se identificaba muy bien dónde se había producido la filtración, y que el juez García Castellón haya tomado esta iniciativa me parece muy importante. Yo el domingo en el Mundo alerté de una circunstancia, recordaba ciertos paralelismos que se estaban produciendo en esto con el célebre caso Faisán. Yo decía que los papeles estaban invertidos, que al que filtraron la operación fue el gobierno entonces, que el ministro Rubalcaba, un caso que llevaba el propio juez Marlaska, y que incluso el juez Marlaska mostró su sorpresa como se produjo la filtración, no le informaron de la filtración hasta 72 horas después. Él abrió unas diligencias en las que pedía explicación diciendo cómo la policía no le había avisado teniendo su teléfono, estando perfectamente localizado de esa operación. Esa operación, por cierto, todavía no ha terminado la investigación, estamos hablando ya de muchísimos años y no ha terminado. Esa filtración que que impidió que se detuviera por intereses políticos al grupo, un grupo de recaudación de la banda terrorista ETA, porque estaban entonces el proceso de negociación de paz, estaba por medio el PNV, etcétera, etcétera. Ahora nos encontramos cuando el otro día Fernando Lázaro decía que el ministro había reunido a altos responsables de la Guardia Civil para broncarles porque no le hubieran avisado, no le hubieran explicado, no que no le hubieran avisado de la operación, porque le avisaron el viernes que el lunes iba a haber una operación importante, pero que no se la hubieran pormenorizado. Claro, dijimos en aquel momento una cosa bastante obvia: él es el jefe orgánico, pero ellos, la policía, en este caso la Guardia Civil, es policía judicial, se debe a un juez, por tanto no le puede dar detalles de esa operación en modo alguno. Imaginaros por un momento que hay un caso de corrupción que afecta a un miembro del gobierno y le va a contar, oye, que el lunes vamos a tomar decisiones que le va a afectar a un miembro de este gobierno. Eso no puede ser. Entonces nos extrañó ese interés. Se dijo, no, es que para que el presidente del gobierno, porque el lunes siguiente no tenía claro cómo debía responder. No, pero aquí estamos ante un asunto sustancial. Y este salto cualitativo que el juez García Castellón, que se estaba maliciando, que se había producido una filtración, y de esa filtración, curiosamente, el domingo pasado, una emisora de radio por la noche, la cadena SER, en lo que parecía que era reventar controladamente la operación, nos llamó la atención, y ahora el juez García Castellón está muy seguro que se ha producido. Lo que yo no sabía es que la denuncia del juez iba a ser los términos que nos acaban de explicar y dirigida directamente al ministro ministro Marlaska. En esa información, Luis, a la que hace referencia Paco, se hablaba directamente de la implicación de la hermana de Puigdemont, ¿no?, para ejercer de enlace, ¿no?, con a ver, es que aquí parece que habría habido varias filtraciones sucesivas, es decir, que se conocía de antemano por parte de algunos periodistas la información de que se iba a actuar contra los CDR, por tanto, cabe sospechar que hubo una primera filtración inicial y después, posteriormente, hay otra filtración que afecta a lo relativo a la hermana de Puigdemont. A mí, la verdad es que lo que me parece más poético de todo el asunto es ver a Marlaska, el juez del Faisán, enredado en un faisanazo. Dice Miguel Ángel Pérez, y con toda la razón, que va a ser probablemente muy difícil demostrar el delito, encontrar a quién ha sido exactamente dentro del Ministerio del Interior el responsable, que no necesariamente tiene que haber sido el ministro Marlaska, pero el ministro Marlaska es, al final, políticamente, quien tiene la máxima responsabilidad sobre cualquier cosa que haga un subordinado suyo. Y si al Ministerio del Interior han llegado informaciones, esas informaciones han acabado en ciertos medios de comunicación y como resultado se han puesto en riesgo las operaciones, pues tendrá que darnos alguna explicación, independientemente de lo que hagan los jueces en Plaza de Castilla. El ministro Marlaska ya está tardando en pedir comparecer voluntariamente para explicar qué es lo que ha pasado,
dónde fue la información que el juez y la fiscalía generaron, por qué manos pasó y quién puede haber sido quien haya filtrado, ¿no? De todos modos, esto forma parte ya de una tradición nacional española. Es decir, estamos escandalizándonos porque se ha filtrado un sumario. Se han filtrado centenares de sumarios en España en los últimos 40 años. Hay determinadas cloacas periodísticas que son mayoristas de sumarios judiciales. Pero ojo, hay una diferencia. Una cosa es que se filtre... Una que filtre sumarios que está mal y otra cosa es reventar una operación. No, bueno, las dos cosas, Paco, una operación policial en el que están, es decir, los que están investigados, resulta que están incursos en un grupo terrorista de los CDR y que tienen explosivos, etcétera, etcétera, un poco como estábamos hablando en el Faisán, que es un tema de financiación de una banda terrorista. Esto no estamos hablando de una cosa que evidentemente se está produciendo y que es un abuso y que hay que cortar, etcétera, etcétera, por la filtración de determinados sumarios. Aquí estamos hablando de reventar una operación de enorme gravedad y de enorme calado, como fue lo del Faisán. Perdona, Luis, insisto en que decenas y decenas de sumarios se han filtrado impunemente y se siguen filtrando en España. Hablo de cloacas periodísticas que son mayoristas de sumarios de todo tipo y que comercian con ellos, y lo sabemos todos. Es decir, esto es uno más. ¿Viene del Ministerio Interior? Yo estoy persuadido de que sí, pero no necesariamente tendría que venir de ahí. A veces vienen de los propios juzgados. Y no tienen por qué. Dices, lo conoce el fiscal y el juez, sí, y por el medio hay administrativos, hay funcionarios de justicia. No, Paco, 40 años de filtraciones. Es que vamos a ver, yo creo que aquí hay que juzgar operación a operación. Esto de la tinta al calamar. Eso es lo del Atlético de Madrid. Se roba, se no sé qué, tal, no sé cuánto. Esto parece Casablanca. No. Vamos a ver. Aquí estamos hablando de una operación gravísima, como fue el Faisán en su momento, que hay una filtración y que un juez, el juez que está instruyendo la causa, tiene sospechas directas que se ha producido, como en su momento el propio Marlaska con relación a Rubalcaba y la filtración del tema del Faisán. Es un tema de enorme gravedad y luego enjuiciaremos si hay filtraciones, por qué se produce la filtración, a quién les llega, a quién les utiliza, etcétera, etcétera. Pero por favor, acotemos los temas y sobre todo cuando son temas de una enorme gravedad. Por introducir la diferencia. Una cosa es filtrar un sumario donde tú tienes dos derechos contrapuestos. El derecho a pues que los juicios y los sumarios se hagan de la forma correcta y por otro lado el derecho a la información. Entran dos derechos. ¿El derecho a violar sumarios existe? Perdón, el derecho a la información existe y tiene unos límites bastante difusos. No, que el derecho a la información existe, yo la EGB la hice. Lo que pregunto es, ¿el derecho a llevarte un sumario existe? Un sumario secreto, a negociar con un funcionario judicial, ¿eso existe? ¿Quién tiene derecho a la opinión pública a ser informada? Pero, entonces, por ejemplo, pues si hay un funcionario corrupto en un juzgado y llega un periodista y logra hacerse con un sumario que demuestra que ese funcionario no está tratando correctamente un asunto, pues por supuesto la opinión pública tiene derecho a ser. No, yo no hablo de la opinión pública, yo hablo del derecho, a llevarse sumarios. Por reorientar un poco el debate, lo que sí que no, lo que sí que parece, y haré mucha más. También podemos hablar, ¿o no? No podemos. Antes de que me interrumpiera, pero desviar la atención del asunto central no me parece oportuno. Una cosa son las filtraciones de sumarios y otra cosa es reventar operaciones policiales que están en marcha y mientras están en marcha. Claro. Pero es que yo soy capaz de caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Eso se decía de Ronald Reagan. Es decir, se puede hablar de las dos cosas a la vez y yo no me escandalizo, Paco. Se puede hablar de las dos cosas porque eso ocurre. Vamos a ver, yo no me escandalizo en absoluto y si quieres tenemos un debate, pero desviar la atención con un aspecto subsidiario y desviarnos del tema central, yo no voy a entrar en ese juego. Si quieres hacemos un debate sobre eso y tematizo muchas de las cosas que estás diciendo, pero no me desvíes del asunto nuclear. El asunto nuclear es de una enorme gravedad, que es un intento de reventar una operación en la que hay en curso un supuesto grupo terrorista de los CDR por parte del Ministerio del Interior. Es de una enorme gravedad que habrá que investigarlo y vamos a ver en qué se sustancia. Pero cuando un juez instructor, en este caso el juez García Castellón, toma esta decisión, hay que juzgarla en el valor que tiene. Y luego debatiremos sobre el secreto judicial, sobre no sé qué, sobre lo que tú quieras, Pepe. Pero no nos desviemos del tema... Y en donde está en juego, y hay que recordar, o estaba en juego por las informaciones que tenemos, la detención de Torra y la extradición de Puigdemont, porque eso es lo que estaba sobre la mesa. Siguiendo con esta cuestión, ayer IZ, en el estilo Iglesias,
sale diciendo que los CDR no son un grupo terrorista, que en Cataluña no hay terrorismo, en unas declaraciones que contrastan un poco con la línea argumental que está siguiendo el propio presidente del gobierno. Pero si es que vamos a ver, Esto el tampoco se entiende. vamos a ver, si es que el discurso del presidente del gobierno, esta reorientación del España ahora, etcétera, etcétera, tiene una piedra de toque, que es el PSC. Es decir, esa es la prueba del 9. Tú puedes hacer ese discurso y dices, pero vamos a ver, si estás diciendo que vas a aplicar el 155, la Ley de Seguridad Nacional y lo que haga falta en estas condiciones, etcétera, etcétera. Y te está diciendo el PSC, lo dijo ayer Iceta, que no es el momento. Y con respecto a la valoración de los CDR, la valoración de Iceta está absolutamente en contradictoria con la del presidente del gobierno. Pero luego dices, vamos a ver, tú estás intentando cargar los votos de una dirección, de un determinado posicionamiento, a ver si reflotas, porque ojo con las encuestas, es que el presidente no remonta y ha elegido ha ido a la batalla electoral en las condiciones que él considera que más le benefician, no suma votos. Haces ese discurso y mantienes tus pactos en Navarra, es decir, tus pactos con los nacionalistas en Valencia, en Baleares, etcétera, etcétera. Es decir, se puede hacer, dice Pepe, que se puede hacer dos cosas a la vez, desde luego, pero soplar y sorber, desde luego, es una de las cosas que no se pueden hacer a la vez. Y es lo que pretende el presidente del gobierno y es en lo que hace agua su discurso. Y por eso es la intensidad con la que se está prodigando los últimos días, con declaraciones, no sé qué, presencias, etcétera. Que va a continuar, que va a continuar. Deberíamos hacer una evaluación, porque claro, y ya acabo, esto es muy... Se dice, vamos a hacer una campaña electoral de una semanita. Y el presidente del gobierno, desde el poder, lleva haciendo campaña desde que se invistió por medio de la moción de censura. Y lo que nos queda hoy, Sara, en muchos diarios, incluido El Mundo, bueno, pues nos cuentan con todo lujo de detalles lo que ha hecho esta semana el presidente, pero lo que va a hacer también, ¿no? Los próximos días, las próximas horas. Resume gráficamente el maratón, ¿no? El maratón que se está diciendo que va a hacer Sánchez, que ha impuesto, por cierto, un único debate que vendría a ratificar esta estrategia que siguen ahora mismo en Ferraz para confrontar con las tres derechas y minimizar, por tanto, el riesgo en la campaña. Nada de cara a cara, ¿no? Entre Sánchez y otros posibles adversarios. El PSOE tiene claro que entre Iglesias y Sánchez en los últimos dos debates de los anteriores comicios, además no tan lejano en el tiempo, por supuesto, el ganador fue el de Galapagar. Responde a la estrategia de Ferran este maratón de mítines y entrevistas con los medios y según Voz Populi lo que esconde este maratón mediático es por un lado la preocupación en las encuestas, el PSOE no termina de despegar en los sondeos y por otro la necesidad de apuntalar, y aquí viene Cataluña por supuesto, ese giro de 180 grados o nos quedamos corto respecto al discurso ahora beligerante contra el separatismo en Cataluña. Bueno, ¿realmente pensáis que el presidente del gobierno en funciones teme el que pueda ser desalojado el día 10 de noviembre de la Moncloa, que se tenga que ir? Cuando se tienen acciones en bolsa, pues entonces existe la tentación de intentar aprovechar las corrientes de subida. Entonces, si ves que las acciones están subiendo, dices, bueno, me espero mañana para vender, me espero mañana para vender, me espero mañana para vender. Y llega un momento donde de repente empiezan a bajar y entonces cambia la tendencia y te empiezas a poner de los nervios. Al presidente del gobierno le puede haber pasado exactamente lo mismo. Estaba aupado en las encuestas le decían que iba creciendo en intención directa de voto hasta llegar a junio. En junio de repente bajó una décima. Según el CIS, según los datos del propio Tezanos. En julio bajó 3 décimas y de repente en septiembre ha bajado 3,5 puntos de golpe, lo cual indica que han fallado todas sus estrategias de culpabilización de Podemos de la no formación de gobierno y de repente se encuentra con que se ve abocado a una campaña electoral que pensaba que iba a permitirle, hombre, por lo menos mantener el resultado seguro. No, hombre, se estaba hablando hasta incluso de 140 escaños. 140 escaños y tal. Y de repente se encuentra con que las encuestas están diciendo que a lo mejor resulta que no llega ni a lo que tiene ahora, que baja unos poquitos diputados, lo cual sería un perfecto desastre para él. Yo creo que vamos a ir a un escenario muy complicado donde solo va a haber una alternativa de gobierno, que es PSOE-PP, eso o repetición de elecciones. Yo seguiría con la metáfora, con la analogía económica de Luis. Y yo creo que el problema es que la crisis va a llegar tarde. La crisis que no será una crisis, que será una recesión, que es otra cosa. Pero que la recesión le va a llegar tarde a la derecha. Es decir, estamos ahora con un discurso de generación de expectativas negativas en general, pero la plasmación práctica de la recesión económica todavía no llega. La tendremos dentro de un año seguramente, pero ahora mismo no está. Es decir, la gente no la nota. Bueno, la gente la teme, pero no la nota. Pero hay algo que no me encaja con los datos económicos y es esa subida de la tasa de ahorro de las familias, ¿no? Si tú no percibes que hay un peligro, tú si yo estoy hablando, gastas. Yo hablo de las expectativas. Las expectativas son negativas, lo que no te has quedado en paro todavía. Sí. Todavía no te han desahuciado del piso. Es decir, esperemos que no ocurra. Es decir, en ese momento, en el momento en que te has quedado en paro, da igual el discurso. La
tontería del relato que decimos. Da igual el relato, ya te puedes inventar relatos. El día que te quedas en paro, tú votas contra el tío que está en el gobierno, sea del PSOE o del PP. Y los cambios radicales de apoyos electorales que se han dado en España han tenido que ver con eso. En este momento todavía no ha ocurrido y para estas elecciones no va a pasar. Ocurrirán las próximas seguramente si la recesión tiene esa intensidad de la que hablamos. Yo no soy tan pesimista a propósito de los resultados del PSOE. Creo que el PSOE tiene un objetivo muy claro en esta campaña, que es Ciudadanos. Clarísimo. Es decir, todo ese discurso neoespañolista inopinado del Partido Socialista, también del PSC, que es muy maquiavélico en su doble lenguaje, practica una diglosia muy calculada y zeta. Es decir, todo eso tiene que ver con un objetivo electoral claro, que es Ciudadanos y Ciudadanos en Cataluña. Es decir, hablar del 155 en Cataluña era tabú en la política catalana y Zeta está hablando tranquilamente. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que todo el pescado de Podemos ya está más o menos vendido, todo lo que se podía conseguir ahí, y su objetivo clarísimo en Cataluña es Ciudadanos. Y yo creo que por ahí no lo tienen mal, además. Bueno, vamos a ver, hay dos cosas. Yo creo que efectivamente el presidente hizo un cálculo que podía plantarse los 145 escaños tranquilamente y que iba a necesitar es decir, que pudiera, digamos, con sus condiciones imponérselas a cualquier fuerza para completar esa mayoría, ¿no? Yo creo que ahora mismo las encuestas no van por ahí. Además, no solo eso, sino la propia actitud del propio presidente del gobierno reconstruyendo su discurso, desdiciéndose lo que había dicho, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese discurso no está siendo creído por la opinión pública, lo cual es muy, muy grave. Y nos podemos encontrar una situación mucho más compleja de la que ha intentado superar el presidente del gobierno. El presidente del gobierno tenía dos opciones clarísimas: o pactar a la izquierda con Podemos, o pactar a la derecha con Ciudadanos y tener una estabilidad. Ahora mismo, el presidente del gobierno no necesita una sola fuerza política, por ejemplo, para pactar a la derecha con Ciudadanos. Tendría que pactar con una tercera fuerza política. Volveríamos al pacto del abrazo con Ciudadanos y con Podemos, algo que es materialmente imposible, como lo sabemos, porque ha sido imposible pactar por separado con uno y con otro por parte de Pedro Sánchez, con lo cual la situación es muy, muy complicada. En cuanto a la situación económica, es verdad que el presidente del gobierno ha intentado adelantarse a la recesión que está ya por ahí, pero oye, ya hay signos, y no solamente significa que la gente lo lea en los periódicos, la gente es que ya lo percibe, y lo percibe porque las listas de parados están ahí, es decir, esos son nombres y apellidos, por muchos que no podemos reducir por detrás de cada parado hay una persona, hay una situación familiar, y sobre todo cuando vemos noticias, por ejemplo, el hachazo que va a suponer a un sector fundamentalmente, por ejemplo en Andalucía, toda la guerra comercial, todo eso genera una disconformidad enorme. Y el Partido Socialista, precisamente en situaciones de gestión de crisis económica, la gente no se confía en ello, se confía al Partido Popular. Es verdad que el Partido Popular no tiene ahora mismo sobre los hombros de Casado una cabeza económica que ha podido representar en otro momento, lo que están buscando. Ojo, que ya y la están buscando, están sentando. Yo creo que lo mismo que fue un absoluto desprecio que prescindieran de Fátima Báñez en las anteriores elecciones, parece que es una de las cabezas que quieren colocar sobre los hombros. Este fin de semana hay un acto en Córdoba, donde reaparece Pizarro, etcétera, etcétera. Y yo creo que la situación económica ya comienza a dar réditos, no en la medida que hubiera sido si nos vamos metiendo en esa recesión que se percibe, no solamente en España, sino en Europa y la crisis del comercio mundial. Y por tanto yo creo que es un factor a tener en cuenta. Entonces, crisis nacional en el que el presidente, y acabo, en el que el presidente no tiene crédito, no tiene credibilidad, y se está notando, porque el bandazo no da resultados. Y la crisis económica que ya se percibe. Ayer lo abuchearon, por ejemplo, en Extremadura. Sé que esas son abucheos que tienen la traducción que tendrán, pero es una muestra de la disconformidad que hay con una gestión. Bueno, me gustaría dar paso a la siguiente hora, pero antes quiero que escuchéis un par de momentos de sonidos que a mí me han resultado muy, muy interesantes, de los que se han producido en las últimas 24 horas. El próximo lunes va a estar aquí Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, le va a entrevistar Federico Jiménez Los Santos, y me gustaría que escuchaseis un momento de esa entrevista, de la última entrevista que le hacen al presidente del Gobierno, y una declaración que hacía ayer Alberto Núñez Feijóo, que está ahí, pues parece que retirado, escondido, pero él sigue con su discurso. Retirado no, ¿eh? Bueno, escondido quizá. Retirado en Galicia, escondido, pero sigue con su discurso. Hay que tender puentes, hay que tener una visión un poco más amplia, PP, Partido Socialista, y lo hacía delante del rey. Vamos a escuchar esos dos momentos. Yo me vi ante la tesitura de o bien tener un gobierno para una investidura o bien tener un gobierno para una legislatura. Y creo honestamente que
que lo más importante es que tengamos esa estabilidad, que no dependamos, al menos en los elementos más centrales de la estabilidad de un gobierno, de fuerzas que no comparten con nosotros ni una agenda ni desde luego un proyecto común para nuestro país. No es infrecuente constatar que formaciones políticas que dicen pertenecer a la misma familia ideológica tienen discrepancias esenciales en cuestiones específicas, mientras que otras, situadas en trincheras opuestas, coinciden en lo básico, aunque se resistan a admitirlo. Yo no sé si Pablo Casado y Pedro Sánchez han hablado, si han hablado mucho en los últimos meses, si han hablado poco, pero lo cierto es que sí que parece que los discursos de alguna manera se están juntando. Es verdad que es Feijóo, que no es Casado, pero bueno. Bueno, vamos a ver, es que hay intereses complementarios, eso ya lo hemos visto, es que como llevamos 4 años viendo la misma película, vamos a ver. Por un lado, en un momento determinado, digamos, principio, cuando el Partido Socialista intentó desestabilizar al PP en el gobierno, utilizó a Podemos. Benefició a Podemos cuando las célebres manifestaciones del OCM, etcétera, etcétera, dándole mucho apoyo. Posteriormente, Rajoy, para desestabilizar al Partido Socialista, dio cancha a propio Podemos. Y en la última fase de la negociación de Rajoy con Pedro Sánchez llegaron al convencimiento de que había que aislar tanto a Podemos como a Ciudadanos. Es cuando se reconcilian después de Pedro Sánchez llamar indecente al presidente del gobierno y hacen ese entendimiento de las dos fuerzas tratando de recuperar el bipartidismo. Eso, lógicamente, en Mariano Rajoy, que no se entera de la que le están preparando, Pedro Sánchez se sienta a él, lo va rodeando para intentar orillar a Ciudadanos hasta que le da el abrazo y le presenta la moción de censura. Ahora mismo, digamos, tanto Partido Socialista como el Partido Popular son interesados en recuperar ese diálogo entre dos, a costa de Ciudadanos y de Podemos. Esa es la estrategia que está ocurriendo. Ahora, el problema es que el presidente del gobierno se presenta como factor de estabilidad, cuando ha sido el factor de inestabilidad desde que llegó a la política española, cuando fue con el Partido Socialista, saboteó el intento que hubo, que finalmente se formalizó con una abstención de medio grupo parlamentario socialista de que dejar gobernar a Rajoy, y luego como presidente del gobierno, presidente en funciones, y la posibilidad de llegar a acuerdos tanto con Podemos como con Ciudadanos, que él ha saboteado, porque él tenía la posibilidad de llegar a acuerdos. No es que no le hayan dejado gobernar, es que ha sido él lo que no sé lo ha es buscado. si se acordarán mucho de eso los ciudadanos a la hora de ir a votar. Bueno, Paco. no sé si se acordarán, porque evidentemente los ciudadanos en general tenemos memoria de pez, y más allá del telediario de ayer ya no nos acordamos de nada, pero en cualquier caso estas cosas sí que conviene ponerlas sobre la mesa, y a la hora del análisis, pero algo debe estar ocurriendo en la memoria de los ciudadanos cuando las cosas no van en la dirección que se presumían. Luis, Pepe, bueno. Luis. Vamos a ver, hay un refrán que dice hacer de la necesidad virtud, ¿no? Vamos a unas elecciones donde vamos a pasar de 3 opciones distintas de gobierno, que eran por un lado PSOE más Podemos más Frankenstein, por otro PSOE más Ciudadanos, por otro PSOE más PP, a una situación donde solo va a haber 2 opciones de gobierno, o PSOE más Podemos más Frankenstein, que va a ser imposible igual que lo ha sido ahora, o PSOE más PP. España es una anomalía dentro de Europa en el sentido de que en España parece que es imposible que pacten el Partido Socialdemócrata y el Partido Conservador. ¿Por qué? Si en otros países esos pactos se producen. Que esos pactos tienen pues algunos inconvenientes, como por ejemplo que hacen crecer a las fuerzas situadas fuera de ese consenso, pues sí, pero también tienen algunas ventajas, que es que en condiciones donde es imposible que un partido solo o con sus aditamentos ideológicos pueda formar mayoría, pues se forma una mayoría transversal y no pasa nada. El problema es que, claro, para hacer esa mayoría transversal, que yo creo que Pablo Casado estaría perfectamente dispuesto, y además le apoyarían sus varones, Feijóo, Mañueco, tú le ves etcétera, en la línea pensamiento El Feijóo, problema ¿no? es que Sánchez tendría que deshacerse de algunos incómodos paquetes que lleva. Por ejemplo, es imposible pensar en un pacto PSOE-PP si antes Sánchez no rompe sus pactos con los separatistas en Navarra, en Baleares, en Cataluña. Entonces, bueno, pues el PSOE tendrá que reconvertirse. Yo no veo al PSOE, en fin, haciendo la analogía por el otro lado, es decir, pactando con gente que tiene acuerdos con Vox en toda España. Es decir, eso es muy complicado. Es muy complicado. Por lo demás, la gran coalición, la idea de la gran coalición, yo creo que tiene un problema. Primero, lo que llamamos el Partido Conservador tiene 60 diputados, o sea, no tiene nada. Es un partido pequeñito. Ahora mismo, dentro de un mes seguramente tendrá 90, y yo creo que los va a tener, pero ahora mismo no los tiene. Y hay un problema grave.
Es decir, aquí hay una fuerza política emergente que le disputa su espacio político y que se lo disputa de verdad y se lo disputa en serio, que es Ciudadanos. El Ciudadanos no es el partidito bisagra con el que todo el mundo soñaba en España para que en vez de CiU hubiese una fuerza que fuese leal a la nación, que facilitase la gobernabilidad. Y eso se ha revelado una quimera. Es decir, Ciudadanos es un partido que ambiciona ocupar el espacio que tenía Cánovas del Castillo en el siglo XIX. El señor Rivera quiere eso. Es decir, no convéncelo tú de que no lo quiera, pero el señor Rivera quiere eso. Pero mientras el señor Rivera... Es un error estratégico. Bueno, pero explícaselo tú y que cambie de estrategia. Ciudadanos debería intentar sustituir al PSOE, no al PP. Bueno, pero lo que deba hacer el Ciudadanos, puede ser una opinión tuya o mía, lo que quiere hacer Ciudadanos es eso. Entonces, como lo que quiere hacer Ciudadanos es eso, y lo ha demostrado clarísimamente, que quiere hacer eso e insiste en querer hacer eso, tienes un problema. Si tú vas a cogobernar con el Partido Socialista, seguramente no asumiendo los réditos más apetitosos desde el punto de vista publicitario, que se los queda siempre el que dirige el gobierno, el presidente del gobierno, vas a tener un papel subsidiario en esa coalición y va a disputarte tu espacio político alguien que prácticamente ha empatado contigo, porque prácticamente estás a 200.000 votos ahora mismo, Ciudadanos y el Partido Popular. Eso, desde el punto de vista estratégico para el PP, es muy complejo, tan complejo que yo no lo haría. Mira, yo creo que Casado tampoco lo va a hacer. De esto podemos seguir... Si me permite, Susana, quería decir una cosa. Vamos a ver, el pacto que apunta Luis, que es un pacto razonable de partido, eventualmente Partido Socialista PP, no se puede hacer en España, no porque no seamos alemanes, como decía Felipe González, sino porque hay una estrategia del partido, es decir, el Partido Socialista, cuando avala el pacto Maragall-Carod en ese momento y considera que sus pactos con el nacionalismo es una garantía de poder llegar al poder antes que la derecha e impedir que la derecha llegue al poder, ese pacto nuclear, eso no lo va a reventar el Partido Socialista, no puede reventarlo. Y ese es el gran inconveniente para esa posibilidad de un pacto que se ha hecho en Alemania y pueda funcionar en una situación en que hay que afrontar el tema territorial y el tema económico. Y no quiero alargarme más. Y luego una precisión, Pepe, que yo creo que las metáforas tienen sus limitaciones. Asociar a Vox con determinados socios, como tiene Navarra el Partido Socialista, como es Bildu, perdona, que sí, es que has dicho, es el inconveniente, es decir, él tiene el mismo inconveniente el Partido Socialista que el mismo inconveniente del Partido Popular, porque tiene acuerdo con Vox. Yo veo un inconveniente para el Partido Socialista pactar con Vox, si tú eso no lo ves. No, perdona, es que el Partido Socialista no pactaría con Vox, pactaría con el Partido Popular. Vamos a dejarlo pero me parece aquí. Que por precisar las diferencias, pues claro, sí. Déjame una postilla solo sobre Alemania. Ahora es que tenemos que dar paso a la publicidad, Pepe, lo siento. Con José María Espejo Saavedra vamos a hablar ahora, porque nos va a acompañar aquí en el estudio, el que fuese vicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña, y con él vamos a recordar algunos momentos no demasiado agradables que me imagino él recordará, y los tiene muy frescos, que sucedieron hace unos cuantos meses en el Parlamento catalán, pero enseguida podemos seguir hablando con él de todas estas cuestiones. Vamos a recomendar el Colacel. Sí. Sara, ¿a quién se lo mandamos hoy? Pues si te parece, a la Real Casa de Correos, ya sabes un poco a quién se dirige. Sí. Luego, si quieres, te leo algunas de las opiniones o perlas vale. que lanzan a Isabel Díaz Ayuso, pues si hay algún oyente despistado que no sabe de qué es lo que estamos hablando, por supuesto, y esas palabras en referencia a Franco. Con un sobre de Colacel al día suficiente, Rosana rejuvenece por dentro y se nota por fuera, de venta en farmacias, en parafarmacias, Mundo Natural y, por supuesto, en el Corte Inglés. Bueno, pues una pausa y seguimos. Es La Mañana de Federico. Es radio. Silvia, cuéntanos. Pues Rosana, estamos a viernes, mucha gente deja su vivienda habitual vacía los fines de semana para irse a la casa de la sierra, de la playa o a ir a visitar a algún familiar. Lo que tenemos que hacer es llamar al 900-130-900 para dejar protegido nuestro hogar o nuestro negocio, si lo cerramos, por ejemplo, durante el fin de semana. Solo tenemos que entrar en securitasdirect.es, ahí vamos a poder ver esos vídeos demostrativos, hacer también un cálculo online y ver toda la oferta, la amplia gama de alarmas que tenemos en el mercado. Repetimos ese teléfono, que además es gratuito, como digo, 900-130-900. Bueno, pues ahí está el teléfono de Securitas Direct. Naya, ¿qué tal? Buenos días. Nos vamos al Corte Inglés. Al Corte Inglés, que son especialistas en todo. Y además también esta semana, especialmente en moda íntima. Vaya, podemos renovar... Masculina y femenina. Masculina y femenina. Bueno, yo te voy a hablar un poquito más de la femenina, pero en todo el departamento, en todas las prendas, en todas las marcas,
25% de descuento. Medias, lencería, corsetería, calcetines, leggings, lo que queramos. Más prácticas, más confortables, más sofisticadas, más para noche de feria, lo que queramos. La noche 25%. De feria, eso me encanta. Eso me encanta. Eso es todo diferente, ¿eh? ¿Qué es la noche de feria? A la noche de feria hay que esperar a abril. Y tú le preguntas, Luis, de fiestas. No. Luis, necesitas pasarte por el departamento de lencería del Corte Inglés hasta el 13 de octubre, la semana de la lencería, en el Corte Inglés. Bueno, pues una pausa y seguimos. Es La Mañana de Federico. Es radio. Vamos a tener un fin de semana estupendo en lo que al tiempo se refiere, así que bueno, prepárense para disfrutarlo porque las temperaturas nos van a acompañar, salvo, eso sí, en Galicia, en el Cantábrico y en los Pirineos, porque allí las lluvias van a hacer acto de presencia, aunque, oye, las lluvias aquí, mucha gente es fan de esos momentos y de esos estados, ¿no? Yo creo que tú eres uno de ellos, ¿no? A ti te encanta, eres un entusiasta de... Es que yo soy de Lugo, perdona. Es muy raro, don Pepe. Pero tú eres de muchos sitios, ¿no? Sí, bueno, se puede ser de muchos sitios. Sí. Bueno, un alma errante. Iba a hablar de la portavoz del PP del Congreso, pero yo también soy de muchos sitios. Bueno, pues en Galicia allí va a llover y además ese panorama se va a extender, como les digo, al Cantábrico y también a los Pirineos. En el resto del país, cielos despejados, en el centro peninsular ahora mismo 13 grados, hace un poco de fresco, pero hoy vamos camino de los 28. Mañana en Córdoba la máxima, mañana es la convención esta del Partido Popular, la económica, 32 grados, así que van a tener calorcito allí los representantes del Partido Popular. Como diría Federico, el padre Guadalquivir, además. No sé si se pasará Montoro por ahí, no creo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que está... Dice que no lo llaman. Está disfrutando de su vida de jubilado, aunque no deja de lanzar alguna pullita al respecto. Hombre, porque está en la condición del propio Montoro, ¿no? El hombre cuyos presupuestos más han durado. Exactamente. Bueno, es el ministro de Hacienda. Y durarán, seguramente. El ministro de Hacienda que ha hecho más presupuestos de la historia de España y el que ha hecho un presupuesto que más ha durado durante la historia de España, lo cual no dejan de ser dos hitos que se llevan decía en el al país coleto, como se decía antes, ¿no? Que no se podían bajar todos los impuestos, que no se podía estar hablando de bajar impuestos continuamente y bueno, también hablaba de los medios, ¿no? Del político, del famoso en la política, ¿no? El famoso en la política y el efecto que esto estaba teniendo en los partidos políticos. También ¿no? hablaba del adolescente en la política. El estar pensando más en el que queda bien en la pantalla que el que tiene algo en la sesera, ¿no? Bueno, pues pero en eso tiene razón Montoro, no se puede estar continuamente bajando los impuestos a menos que bajes los gastos, que es lo que ningún gobierno parece querer hacer, ¿no? Bueno, y también estoy de acuerdo en lo que decía respecto a los portavoces políticos, algunos de ellos, los famosos en la política también, la desprofesionalización. Se puede aumentar el déficit, no pasa nada. Hombre, sí, bueno, que le pregunten a Eduardo Garzón, ¿no? O a los Estados Unidos. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Abre Rosana. la bolsa, ¿cómo lo hace? Estamos muy pendientes de los mercados también. Bueno, muy pendientes porque ha arrancado el mes de octubre en esta primera semana. Lo ha hecho dejándose en lo que llevamos de acumulado más de 3 puntos. En este momento rebota ligeramente, se está recuperando un 0,1%, 8.908 puntos para el IBEX 35. Creen los analistas que hoy, como último día de la semana, podríamos llegar a experimentar un ligero rebote que seguirá con más pérdidas la semana que viene. Son muchos los asuntos que están encima de la mesa y que no hacen más que introducir incertidumbre en los mercados. Hablábamos esta mañana de esos aranceles, esa guerra arancelaria que se traslada ahora a Europa, entre Estados Unidos y Europa, que ya puede afectar a productos agrícolas en nuestro país. Tenemos también el Brexit a finales de este mes, es decir, si octubre ya es un mes tradicionalmente bajista en bolsa, porque coyunturalmente suele ser así, tenemos muchos elementos encima de la mesa y nos hace pensar que los soportes que se romperán este mes serán los bajistas.
Bueno, en la noticia de interés general de la 11, hoy nos traes a los Simple Minds. Verónica, no me digas que regresan. Regresa el nuevo álbum, resultado de su gira por Estados Unidos el pasado año. Live in the City of Angels es el título del disco, que incluye el concierto de Los Ángeles, además de pruebas de sonido y ensayos del grupo, que además este 2019 celebra su 40 aniversario. El próximo año inicia su gira europea. Bueno, pues 10 años más que El Mundo y 20 años más que Libertad Digital. También estamos de celebración, ¿verdad? Así que todavía nos queda un poquito para... Y algo así como 85 menos que los Rolling Stones, ¿no? Sí, también es verdad. Bueno, en unos instantes vamos a recibir a un político de esos que a mí me encantan, porque son estas personas que están en la sombra, importantísimos a la hora de la toma de decisiones, pero que son desconocidos para el público, ¿no? Para los ciudadanos, para los votantes. Él es José María Espejo Saavedra. Dicen, ahora se lo preguntaré, que es uno de los grandes amigos de Albert Rivera, de las primeras... Amigo personal, antes de la política, en sus tiempos de estudiantes en Barcelona. Dicen, de hecho, que Rivera ejerció un poco de cicerone de Espejo Saavedra cuando él llegó a Barcelona, porque él es de Madrid. Y bueno, pues... Se presentaron juntos a las oposiciones en la Caixa, y ahí se conocen, antes de estar los dos en Ciudadanos. Bueno, pues vamos a hablar ahora con testigo preeminente él. De las jornadas que vio el Parlamento de Cataluña los días 5 y 6 de hace 2 años. Vamos a recordar con él aquel momento, aquella etapa, y también vamos a hablar de su nueva etapa como diputado ya aquí en el Congreso de los Diputados, en unos instantes. ¿Qué tenía yo el 11 del 11? Acompaña aquí en el estudio, ya está con todos ustedes José María Espejo Saavedra. Don José María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido a la mañana de Federico. Le comentaba anteriormente que Federico Jiménez Los Santos tenía muchas ganas de conocerle en persona. Creo que no sé si han hablado ustedes alguna vez la habrá entrevistado, seguro, pero bueno, tenía mucho interés en charlar con usted, pero se nos ha puesto malo el jefe, así que ahora que me toca hacer las funciones, en este caso es a mí. Bueno, vamos a recordar un momento. Yo decía que usted es de estos políticos, no se ofenda por ello, que está en la sombra, en la toma de decisiones importantes, pero que quizá no es muy conocido para el gran público. Sin embargo, usted ha protagonizado momentos en el Parlamento de Cataluña muy importantes, decisivos, jornadas lamentables, muy tristes, que me imagino que recordará estos días, no sé si con tristeza, no sé si quizá con esperanza, viendo el rumbo que ha tomado la situación. Entiendo que no, pero ahora mismo se lo preguntaré. Pero una de ellas es este momento que se produjo el 6 de septiembre en el pleno de desconexión, uno de los llamados plenos de desconexión, en donde mantuvo usted un enfrentamiento con la que por aquel entonces era la presidenta del Parlamento catalán. Abans de passar a la votació de l'alteració de l'ordre del dia i de l'exempció dels tràmits parlamentaris... Li demano la paraula, senyora presidenta, com a vicepresident de la mesa del Parlament i vicepresident també segon del Parlament. Li demano la paraula per una qüestió d'ordre molt important. Senyor vicepresident, estem reunits en ple. Vostè aquí no pot actuar com a membre de la mesa. Bueno, 2 años después, ¿cómo recuerda usted este momento? Pues la verdad es que hacía tiempo que no oía estas grabaciones, ¿no?, de aquella sesión, pero lo recuerdo pues efectivamente con tristeza, como decía antes, porque fue, un golpe de Estado clarísimo, tanto que se ha debatido, sobre todo por los independentistas e incluso por los socialistas, que no reconocen hoy en día que eso fue un golpe de Estado, y vivirlo en primera persona y tener que enfrentarse directamente a los golpistas en una Cámara democrática de mi país, pues la verdad es que es unos momentos que recuerdo con verdadera tristeza, y recuerdo la preocupación inmensa que tenía yo y que tenían sobre todo la mayoría de los catalanes constitucionalistas, que veían como unos políticos separatistas a los cuales el gobierno de entonces de la nación les dejó hacer, pues pretendían robarles su país, ¿no? El otro día recordábamos el 1 de octubre, de hecho, bueno, la actualidad pasaba obviamente por Cataluña. Ayer recordábamos el discurso del rey del día 3. ¿No le da a usted la sensación de que quizá, no sé si la culpa también ha sido de los medios de comunicación, no se le ha dado la importancia real que tuvieron aquellos plenos del día 6 y el día 7 de septiembre? Uno de los capítulos lo acabamos de escuchar, la importancia que tuvieron aquellos días, aquellas jornadas. Bueno, efectivamente el día 1 de octubre, que es cuando se celebró el referéndum, y es el día que los separatistas eligen para conmemorar
pues fue importante, pero realmente el verdaderamente importante desde el punto de vista de cuando se produjo la ruptura total de la legalidad en Cataluña fueron los días 6 y 7 de septiembre, y fueron sobre esos días sobre los cuales quienes estábamos allí en el Parlamento estábamos avisando desde hacía ya semanas, incluso meses, al gobierno de entonces del señor Rajoy, que eso iba a pasar, ¿no? Que eso iba a pasar, y se desoían nuestras advertencias. Realmente yo estuve reunido como miembro de la mesa para facilitar información al gobierno del señor Rajoy entonces sobre las intenciones que claramente se veían por parte de la mayoría de la mesa del Parlamento, y bueno, me venían a decir que bueno, sí, no se van a saltar la ley, no hay que preocuparse porque no se van a saltar la ley, si hacen algo ya pensaremos lo que hacer. Y ese fue el verdadero error y los días más graves de la democracia española, creo yo, desde el golpe de Estado de 1981, ¿no? Yo creo que han sido realmente los dos momentos institucionalmente más graves que ha padecido la democracia en España. ¿En qué momento decide usted que no quiere continuar en el Parlamento de Cataluña, o en qué momento le dicen a usted que no va a continuar en el Parlamento de Cataluña y que su próximo destino político, digamos, está aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados? Bueno, yo creo que muchos de los que estamos en Ciudadanos desde los inicios, desde la fundación del partido, empezamos allí con una enorme preocupación por lo que estaba sucediendo en Cataluña. Esa fue la motivación inicial por la que algunos locos entonces nos pusimos a fundar un partido como Ciudadanos, pero a lo largo de los años, y viendo que realmente el problema que existe de convivencia en Cataluña no puede solo solucionarse con mayorías o con intentos de mayorías constitucionalistas en el Parlamento de Cataluña, vimos que la solución para cambiar lo que estaba pasando en Cataluña pasaba indefectiblemente por cambiar el gobierno en España, ¿no? Y creo que es tan importante el Parlamento de Cataluña como el Congreso de los Diputados para solucionar el problema más grave que, a mi juicio, tiene hoy la democracia española, que es el problema que está sucediendo en Cataluña. Claro, lo que sucede es que se da la circunstancia de que no solamente usted deja el partido en Cataluña, sino que también lo hace la líder máxima y ganadora, además de las elecciones, Inés Arrimadas, incluso también Jordi Cañas, una persona también emblemática ahora mismo en Europa, incluso Carina Mejías en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Comparte usted, o no le digo si comparte, pero que entiendo que no, pero ¿entiende usted esa sensación de abandono que a nosotros muchos oyentes, votantes de Ciudadanos en Cataluña pueden tener con su partido? Por supuesto que la entiendo, que puede haber preocupación en votantes de Ciudadanos o en personas del ámbito constitucionalista porque piensen que personas que han sido referentes piensan que marchan de Cataluña. Pero ante eso yo haría dos observaciones. La primera es que no marchamos de Cataluña. Yo sigo viviendo en Cataluña. Mi casa está allí, mi familia está allí, mis hijos están allí y mi vida está allí. Y soy diputado en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Barcelona, igual que Inés Arrimadas, igual que Fernando de Páramo, igual que Carina Mejías, ¿no? El señor Jordi Cañas, lo mismo, es un catalán que ahora está como eurodiputado en Europa, y es muy importante que haya catalanes constitucionalistas en el Parlamento Europeo diciendo en las instituciones europeas lo que está pasando en Cataluña. Es básico, hasta ahora no sucedía, ¿no? No teníamos unas voces firmes de catalanes en el Parlamento Europeo diciendo lo que estaba pasando realmente en Cataluña, y se daba todo el espacio a los políticos, a los eurodiputados separatistas. Y luego otra observación, insisto, yo entiendo que haya gente que pueda pensar eso, pero esto es lo mismo que pasó en el año 2015 cuando decían Albert Rivera se va a Madrid, Ciudadanos ya desaparecerá en Cataluña, se va el máximo referente de Ciudadanos en Cataluña. Me acuerdo incluso que había gente que decía, y ponen a esta chica, esta pobre chica, ¿no?, que era entonces Inés Arrimadas, el señor Albiol se la va a comer, esto va a ser, la debacle de Ciudadanos. Y justo en las siguientes elecciones Inés Arrimadas sacó 25 diputados, muchos más, 3 veces más prácticamente que cuando la candidatura en Cataluña la encabezaba Albert Rivera, y en las siguientes 36 diputados, entre los que tengo el honor de encontrarme,
y eso fue Inés, ¿no? Y cuando se fue Albert a Madrid, por decir que se fue porque nunca se ha ido de Cataluña, como político y en su defensa de los derechos de los constitucionalistas, pues decían eso, ¿no? Que Albert Rivera abandonaba Cataluña y que entonces Ciudadanos quedaba huérfano en Cataluña. Bueno, pues yo creo que se ha comprobado que no era así. En cualquier caso, ¿no habría sido más adecuado o más correcto o de alguna manera para proteger incluso a su propio electorado hacerlo de una manera, bueno, pues paso a paso, uno a uno, no todos en bloque? Da la sensación de que ustedes en un momento determinado también han sentido un poco de asfixia, ¿no? En Cataluña, ¿no? En un ambiente, en una sociedad, pues entendemos que muchas veces impracticable para muchas cosas y entendemos incluso, y lo hemos comparado en muchísimas ocasiones con las situaciones y con los años de plomo en el País Vasco, ¿no? Que la situación y la vida allí es complicada, ¿no? Y más para políticos como ustedes. Sí, realmente es complicada, pero no es ese el motivo por el que personas deciden, digamos, dar el salto de un Parlamento autonómico al Congreso Nacional para seguir defendiendo lo mismo. Realmente es complicada, insisto, es verdad, cuando nosotros vamos allí pues tenemos que ir protegidos porque nosotros estamos señalados, ¿no? Por los políticos separatistas y con un presidente de la Generalitat actual que anima incluso a las personas que presuntamente tienen intenciones terroristas, pero no es esa la razón. La razón es defender los mismos valores y los mismos ideales desde un sitio en donde también creemos que son imprescindibles y necesarios para cambiar las cosas. Estamos viendo que para poder cambiar algo en Cataluña se tienen que tomar medidas desde el gobierno, desde el gobierno de la nación, desde el gobierno de España, es lo que estamos de hecho pidiendo. El gobierno de la nación es controlado por el Congreso de los Diputados. Es por eso que algunas personas que tenemos una vinculación prácticamente especial y primordial con los asuntos que pasan en Cataluña desde el punto de vista político, también hemos venido al Congreso de los Diputados a ejercer esa labor de presión al Gobierno y de control del Gobierno sobre su política en Cataluña. Y respecto a la cuestión que también me preguntaba sobre si, bueno, y no se puede hacer de una manera más escalonada o que parece que se han ido pues varias personas, ¿no? También le digo, yo creo que todos los españoles y sobre todo los catalanes pudieron ver cómo la semana pasada el señor Carrizosa pues dejó también el pabellón muy alto de los constitucionalistas cuando se enfrentó ni más ni menos que a los separatistas que ya, pasando todas las rayas, lo que hacen es jalear a aquellos que presuntamente pretendían atentar con explosivos contra los catalanes, contra las instituciones catalanas, y eran aplaudidos por prácticamente la mitad del Parlamento. El señor Carrizosa sigue allí, el señor Carrizosa, al cual también conozco y además me honro de su amistad desde hace casi 15 años, es la mayor demostración de que allí queda gente, por supuesto con la señora Lorena Roldán, que el lunes presentará la moción de censura a Torra, de que allí queda gente en Ciudadanos que por supuesto va a seguir defendiendo con la misma intensidad todo lo que en el Parlamento de Cataluña defendía Inés Arrimadas y lo sigue haciendo desde el Congreso de los Diputados. Le voy a hacer una última pregunta y enseguida paso el turno de palabra a los contertulios. ¿Por qué, y visto, ¿no?, en perspectiva, Inés Arrimadas, su partido no dio el paso de presentarse a la investidura cuando ganaron ustedes las elecciones y, sin embargo, sí que van a presentar esa moción de censura el próximo lunes? Bueno, ahí hay una historia. Nosotros, en mi propia persona, presentamos una candidatura a la presidencia del Parlamento de Cataluña. Yo me presenté como candidato de Ciudadanos a la presidencia del Parlamento de Cataluña. Entonces, los señores de Podemos, como siempre, se alinearon con el independentismo e impidieron, cuando existía la posibilidad aritmética, incluso existía la posibilidad aritmética porque había unos diputados que en ese momento estaban suspendidos de funciones, no podían votar, y existía la posibilidad aritmética, impidieron que yo o que Ciudadanos o que una fuerza constitucionalista, no quiero personalizarlo en mí, desempeñara la presidencia del Parlamento de Cataluña. ¿Cuánto hubieran cambiado las cosas? Porque la mayoría de las barbaridades institucionales que se han producido en el Parlamento de Cataluña se han producido gracias a la presidencia del Parlamento, si no, no hubieran pasado eso. Esto motivó que, evidentemente, para presentar una moción de censura se considerase que sin esos apoyos pues iba a ser realmente complicado e inútil, y sería otra vez plantearnos
presentarnos para que eso fallase. No obstante, creemos que ha habido un antes y un después de la pasada semana. Es que todos los españoles pudieron ver al presidente de una comunidad autónoma aplaudiendo a unas personas investigadas por presuntos delitos de terrorismo. Por presuntos delitos de terrorismo. Y lo que a mí me sorprende es que cuando Ciudadanos da el paso para decir, bueno, aunque solo sea para visibilizar que los demócratas, que los constitucionalistas no podemos apoyar, no podemos consentir con nuestra acción u omisión que un presidente separatista que jalea a terroristas siga en su cargo, a lo que a mí me sorprende es que haya un partido que se dice constitucionalista, que es el Partido Socialista, que diga, no, nosotros aquí nos vamos a abstener. Yo agradezco, por supuesto, al Partido Popular que apoye esa moción. No nos cabía duda de que un partido constitucionalista como el Partido Popular la apoyaría, pero estamos realmente sorprendidos de que el Partido Socialista no lo haga. Pero fíjese que acaba usted de utilizar una expresión, dice, aunque solamente sea para visibilizar. Me recuerda tanto a lo que se dijo en aquel momento de Inés Arrimadas, aunque solamente sea para visibilizar. ¿Quién ha ganado las elecciones? ¿Quién ha obtenido la mayoría en el Parlamento, aunque eso luego fracase? ¿Con el tiempo han pensado que quizá cometieron un error, que quizá se equivocaron? Yo creo que es importante también valorar el contexto en cada momento. Cuando eso se pidió, no teníamos un presidente que, insisto, jaleaba a terroristas. Ahora sí. Ahora lo tenemos. Y también, en cuanto a la pregunta que me hace sobre lo importante que es visibilizar, mire, al final, por desgracia, esto va a servir también para visibilizar quién realmente tiene un compromiso con las libertades y con la democracia y quién no lo tiene. Y en este caso es el Partido Socialista de Cataluña, el señor Iceta, quien no lo tiene. Y lo está demostrando. Porque está diciendo que se va a abstener a una moción de censura presentada contra el presidente de la Generalitat que jalea a terroristas en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Yo creo que deberían reflexionar el Partido Socialista y el señor Iceta, y creo que el Partido Socialista también debería dejar de hacer ese ejercicio de equidistancia siempre, ¿no? De decir que es que Ciudadanos son muy malos porque protestan en el Parlamento y eso no puede ser, porque hay que ser muy educado y muy respetuoso con el señor Torra, y que Torra es que es un poco, mal presidente, porque es que no se puede decir esas cosas. Es que hacen una equidistancia entre los demócratas y quienes evidentemente no son demócratas, como el señor Torra y Esquerra Republicana y todos los separatistas, que yo creo que eso es lo realmente preocupante. Y esta moción pues servirá también para visibilizarlo, ¿no? Porque es importante que los ciudadanos de Cataluña pues sepan qué es lo que piensa cada uno de los partidos. Tenemos por un lado al señor Sánchez ahora hablando alegremente, ¿no?, del 155, sí, cuando se ha negado durante meses y meses y meses y meses a sentarse también con el señor Rivera para hablar de esta cuestión, pero a la vez tenemos al señor Iceta diciendo que ni una moción de censura a Torra. Pues entonces... Bueno, Paco, Luis... Sí, bueno, aparte no quiero insistir tampoco en el valor moral de las batallas que de antemano están perdidas y que hay que dar, ya sea una investidura o sea una moción de censura, pero yo quiero reparar dos hechos. Uno, decía que en su momento, cuando fue testigo preferente de aquella sesión de hace 2 años, de septiembre, estaba como miembro de la mesa, decía que el gobierno de Mariano Rajoy, decía que todo eran declaraciones, pero que no se iban a sustanciar aquellas declaraciones. La semana pasada asistíamos a otro pleno en el que no solamente se jaleaba a unos supuestos terroristas, sino que se declaraba una cierta insumisión por parte del pleno del Parlamento y se proponía la salida, la expulsión de Cataluña de la Guardia Civil. Tiene la sensación de que el gobierno está haciendo la misma lectura, que no dejan de ser baladronadas que luego no se traducen en nada. Es decir, la percepción de Pedro Sánchez es la misma de Rajoy en este sentido, en cuanto a ver la trascendencia de unas resoluciones y otras. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría también la estimativa un poco del vaso medio lleno, medio vacío. ¿Cómo juzga el hecho de que la manifestación del 11S hubiera menos gente y, por ejemplo, lo que se podía presumir una jornada de enorme trascendencia como el 1 de octubre haya quedado prácticamente en nada? ¿Está bajando la presión? ¿Se está produciendo algún tipo de cambio en la sociedad catalana? ¿Cómo eso puede tener una traducción electoral? ¿Cómo ve esas dos cosas?
Bien, sobre la primera pregunta, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Yo creo que el Partido Socialista lleva mucho tiempo pensando que el independentismo que ahora gobierna en Cataluña, bueno, no se ha saltado la ley, simplemente son declaraciones y demás, a pesar de que nosotros llevamos ya mucho tiempo diciendo, oiga, es un señor, el señor Torra, que ha desobedecido a los tribunales, está procesado por ello, tiene un juicio pendiente por ello, vuelve a desobedecer ahora porque ahora le han vuelto a exigir los tribunales de justicia que retire pancartas, ha animado no solo ahora directamente a unas personas acusadas de terrorismo, sino en su día a los CDR genéricamente les dijo apretad, apretad, a los que asaltaron el Parlamento, del cual tuvimos que salir nosotros escoltados. Bueno, parece que para el Partido Socialista esto no es suficiente para aplicar la Constitución española, porque hablamos del artículo 155 como si fuera así una especie de ley de excepción, y no es otra cosa que un artículo más de la Constitución española que esté ahí, que se aplicó, y que por cierto se aplicó y no se acabó el mundo. Cataluña siguió viviendo de una manera relativamente Por cierto, perdona normal. que esté introducido, ¿no están un poco arrepentidos de los reparos que pusieron en su momento cuando se habló de aplicar el 155 y ustedes dijeron que no era, es decir, que era una medida excesiva para adoptar en el momento en Cataluña, en aquel momento cuando se aplicó el 155? Los reparos iniciales que pusieron. Cuando se aplicó el 155 lo llevábamos pidiendo. Sí, pero antes pusieron reparos, hay que reconocerlo, sí, sobre ese tema. Hubo un momento crítico. Son los días de los que estábamos hablando antes, el 6 y 7 de septiembre, ahí se produjo la ruptura institucional, ahí se produjo la verdadera desobediencia institucional, ahí es cuando las instituciones de Cataluña dijeron rompemos con la Constitución y no nos sentimos subordinados a las instituciones del Estado español y no vamos a cumplir la ley. Ese fue el momento en el que se produjeron las circunstancias, digamos, tasadas en la Constitución para que se pudiera aplicar el artículo 155, y a partir de ese momento dijimos que no cabía más. Bueno, y aparte el referéndum del 1 de octubre, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que se hizo lo que se tenía que hacer. Seguramente se levantó antes de tiempo. Acérquese al micrófono un poco más. Sí, disculpa. Se levantó antes de tiempo. Y respecto de la segunda pregunta... Sí, era el vaso medio lleno, es decir, la estimativa del vaso medio lleno, medio vacío. Es decir, parece evidente que el 11 de septiembre pues la afluencia de manifestantes a la llamada de la Generalitat fue menor que otros años, apreciablemente menor, y que se preveía una cierta movilización en torno al aniversario del 1O que no se ha producido en Cataluña. Quiero decir que se están produciendo cosas, se están registrando síntomas en la propia Cataluña, y que si considera que eso va a tener alguna traducción electoral en las próximas citas. Bueno, es cierto que ha habido una menor movilización que no es una movilización pequeña. No, sin duda. No es una movilización pequeña, es una menor movilización porque las movilizaciones de otros años sí que habían sido pues más numerosas, ¿no? Pero esto sucede, desde mi punto de vista, por una razón, y es que el independentismo tiene la, digamos, entre comillas, virtud, o en este caso no sería una virtud, sino el poco honroso mérito de haber dividido Cataluña en dos mitades y haber defraudado a ambas. Ha dividido Cataluña en una mitad de ciudadanos que quieren continuar en España y que quieren continuar siendo españoles, y en otra mitad, bueno, no llega a una mitad, pero a una gran parte de la población de Cataluña que apuesta por la independencia, pero ha defraudado a ambas, porque a los independentistas también les ha defraudado prometiéndoles cosas que después no han conseguido. Eso no quiere decir que esas personas hayan dejado de ser independentistas, quiere decir que esas personas están frustradas, y esa frustración lo que está provocando, por desgracia, es lo que vimos en las semanas pasadas, ¿no? Algunas personas que ante esa frustración, porque les han prometido un imposible que el Estado evidentemente tiene que parar, se planteen medios violentos para llegar a sus fines, ¿no? Luis del Pino. Don José María, no digo ningún secreto si comento que las encuestas pintan mal para Ciudadanos, que hay una cierta desorientación en el electorado, y aquí yo añado mi opinión. Yo creo que esa desorientación, esa confusión o esa decepción se debe a los continuos bandazos que no van acompañados de una explicación y sobre todo de la necesaria autocrítica. Y perdone que insista en algo que ha comentado el señor
Rosell. En 2014, antes del primer referéndum ilegal que realizó Artur Mas, García Margallo, ministro del PP, sugirió suspender la autonomía catalana para evitarlo. La contestación de Albert Rivera, leo textualmente, fue que eso era matar moscas a cañonazos. Pero es que el 3 de septiembre de 2017, es decir, estamos hablando 3 días antes de ese pleno infausto en el que se saltó por los aires toda la legalidad constitucional y estatutaria, El Mundo, el periódico El Mundo, abría con el titular: Sánchez y Rivera aconsejan a Rajoy que no aplique el artículo 155. Estamos hablando de 3 días antes de aquel pleno maldito. Pero es que después, a la hora de aplicar el 155, Albert Rivera, se hartó de decir que había que aplicarlo, pero solo para convocar elecciones. Yo personalmente echo de menos una autocrítica en toda regla, un pedir perdón por aquello. Es decir, que Ciudadanos diga, si estamos como estamos, es en parte porque nosotros nos equivocamos, porque rechazamos primero la aplicación del artículo 155 casi hasta 2 minutos antes del 1 de octubre. Y segundo, porque cuando hubo que aplicarlo, dijimos que había que aplicarlo, pero poquito. Yo echo de menos esa autocrítica, lo siento. Sí, pues es absolutamente legítimo, ¿no? Una opinión absolutamente legítima y desde mi punto de vista, por supuesto, comprensible. En relación a los diferentes hitos que usted ha mencionado, señor Del Pino, en el año 2014 yo sinceramente sí que creo que la situación, siendo grave, porque de la gravedad de la situación a nosotros poco nos podrán decir de que no la hemos anunciado, desde el año 2006, que se fundó este partido precisamente alertando de esta cuestión. Pero siendo grave, no era ni mucho menos la misma que se produjo después de las elecciones del 2015, donde hubo la primera resolución, abiertamente rupturista, que no se materializó después en una ruptura institucional hasta septiembre del 2017. En cuanto al titular del Mundo, lo recuerdo perfectamente ese titular del Mundo y recuerdo precisamente cómo comentamos la falsedad. No diría la falsedad, perdón, pero sí, la inveracidad, porque es que en absoluto aconsejo. Disculpa, me siento interpelado directamente disculpa, como director del periódico al respecto, pero no, vamos a ver. Perdón. Yo entiendo, y bueno, voy a dejar terminar, y sí me gustaría por supuesto. muchísimo, pero es que al respecto. Sí, disculpa, porque igual ha sido. Podemos practicar la memoria histórica de reconstruir los hechos de forma distinta, porque ahora nos perjudica. Rivera y Sánchez, yo no sé Sánchez, pero Rivera, desde bastante antes del 3 de septiembre, y si no, apelo a la hemeroteca, venía pidiendo el artículo 155. Y no solo Rivera, es que yo, en fechas anteriores al día 3 de septiembre del año 2017, me reuní con representantes del gobierno de Rajoy para avisarles de lo que iba a pasar y de lo que se estaba cocinando en la mesa del Parlamento. Y me dijeron, tranquilos, no se van a saltar la ley, no os preocupéis. Es decir, evidentemente yo estoy convencido de que perdóneme, don José María, pero le tengo que matizar. 6 de julio de 2017, acto de EFE, el foro líderes de EFE. Albert Rivera, palabras textuales: no hay que gritar ante el órdago separatista ni aplicar el 155. El 6 de julio estamos hablando 2 meses antes de ese pleno de desconexión. Entonces, eso de que Ciudadanos venía reclamando el 155 desde mucho antes del 1 de octubre no es cierto, lo siento. Bueno, yo es que creo, sinceramente, vamos a ver, primero, lo publicado por El Mundo es así porque se corresponde con los hechos que produjeron. Nos encontramos con una triste situación. Un presidente del gobierno, entonces Mariano Rajoy, que estaba buscando excusas para no aplicar el 155, y 2 partidos que se las estaban dando. Por un lado, el Partido Socialista por una razón y Ciudadanos por otro, porque consideraba la frase de matar moscas a cañonazos, etcétera, etcétera. Yo creo que harían bien las fuerzas políticas, sobre todo, para aumentar su credibilidad, reconocer que entonces no lo percibimos de esa manera y nos equivocamos. Lo mismo que cuando el Partido Popular hace unas semanas le planteó a ustedes que presentara una moción de censura y dijeron que no era el momento de la moción de censura, y al poco han presentado la moción de censura. Si no pasa nada por reconocer las cosas, yo es que creo que hay que hacer ese ejercicio de transparencia. Hombre, y sobre todo es que no podemos decir que el periódico miente cuando está acreditado por los hechos lo que estaba ocurriendo en aquel momento. En aquel momento yo entiendo que usted defendiera el 155 dentro de su partido, pero la posición oficial fue esa, es decir, una actitud tibia. Y luego,
también hay que hacer una autocrítica, utilizar el 155 con un efecto placebo, que es para convocar unas elecciones a las que el independentismo fueron con todos los medios para ir en posiciones de ventaja y además con el agravio de que supuestamente les han maniatado, les han aplicado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que asumir ese error, porque si no asumimos ese error, no hacemos esa autocrítica, no vamos a poner remedio a la situación. Seguiremos el autoengaño, unos por conveniencia de partido, otros por distintas razones. Yo creo que no pasa nada por reconocer eso. Y desde el reconocimiento personal a su gesto en el día del debate, de la valentía de Carrizosa el otro día, los gestos de Inés Arrimadas, del propio Albert Rivera, pero hay momentos en que se cometen errores de bulto de apreciación, Paco, y hay que hacer esa autocrítica. Yo acepto la crítica y no dudo que, seguro que en una parte tiene razón. Yo creo, insisto, cuando he hablado del titular del Mundo, estoy convencido de que si el Mundo tituló de esa manera es porque tenía fuentes. Pero no es fuente, es que son citas textuales. No, pero a ver, es que lo que no puede ocurrir, si me lo permite, y ya acabo, y no le interrumpo más. Lo que ocurrió el otro día, sabe que el presidente, por irnos a otros derroteros, el presidente mexicano da todas las mañanas una rueda de prensa, ¿no? Entonces un periodista le saca unas declaraciones de su ministro de Hacienda sobre los datos, cómo estaban, y eran malos datos económicos. Y la respuesta del presidente mexicano fue, pero yo tengo otros datos. Esa fue la respuesta. Es decir, ¿cómo otros datos? Los datos son los que le está ofreciendo el ministro suyo, ¿no? Y una forma de negar es la realidad, decir que se tienen otros datos. Yo insisto, es que hay que asumir eso, y si es que la única forma de avanzar y de recuperar la credibilidad de los partidos políticos. Lo mismo que ustedes cometen errores, nosotros cometemos errores, los medios de comunicación y toda hora humana, tampoco pasa nada. Sin duda cometemos errores, y muchos y graves. Y esto lo que tiene los partidos políticos y los representantes políticos es que esos errores pueden ser juzgados por los ciudadanos bastante frecuentemente últimamente, ¿no? Y los pagamos o no en las urnas, ¿no? En todo caso, y más allá del análisis sobre lo que pasó en el 2017 y en el 2014 y de los errores que estoy convencido también que Ciudadanos cometió de apreciación en una situación compleja, en diferentes situaciones complejas, y de los aciertos que también reivindico de Ciudadanos, de los aciertos que también reivindico de Ciudadanos en la gestión de todo este asunto, aciertos que, por cierto, en esos juicios que se producen Ciudadanos, que se llaman elecciones, ¿no? Pues parece que en su día, y después de todos estos acontecimientos y después de todas estas cuestiones que ustedes están reseñando, pues en ese juicio ciudadano de unas elecciones el 21 de diciembre en Cataluña, pues fueron juzgados positivamente, ¿no? Más incluso que los errores. Y a partir de ese momento, a partir de ese juicio ciudadano de las elecciones del 21 de diciembre, la posición de Ciudadanos sobre la aplicación del 155 en Cataluña, yo creo que ha sido uniforme y constante, y que hemos pedido a todos los gobiernos que ha habido desde entonces, que han sido dos, pues primero, que el artículo 155 no era quizás el momento de levantarlo. ¿Puede haber habido un error de decir solo para elecciones? Puedo asumirlo, que igual eso fue un error de apreciación. No, lo mismo que esto es verdad, como lo otro tengo que matizárselo, es verdad, tan es verdad que el propio presidente del gobierno le dijo a Albert Rivera que no tenía otro tema que el 155 y ETA, que cuando se acabaran esos temas, ¿de qué iba a hablar, no? Vamos a avanzar, que tiene que preguntar. A intentar salir del bucle. Buenos días, José María. Muy buenos días. Yo creo que a muy corto plazo tenemos que trabajar todos con dos premisas en Cataluña, bastante pesimistas las dos. La primera es que muy difícilmente vamos a tener un gobierno constitucionalista, dado el equilibrio de fuerzas que se da en la plaza. Esta sería la primera. La segunda, también muy difícilmente, por desgracia, vamos a conseguir tener un gobierno separatista que respete el orden constitucional y los fundamentos básicos del Estado de Derecho. Lo estamos viendo estos días con informaciones muy inquietantes que vinculan a las instituciones catalanas directamente con el terrorismo. A la espera de su confirmación, esa es una hipótesis que maneja el Poder Judicial. Bien, esas premisas son la realidad con la que trabajamos. A partir de ahí se abren dos posibilidades para mantener una cierta normalidad civilizada en Cataluña. Una sería la vía del 155, que los barceloneses, los catalanes en general, pero yo vivo en Barcelona, y yo constaté algo que se está diciendo poco, o que la gente que vive fuera de Barcelona, fuera de Cataluña, no ha vivido y no ha visto. Y es que la intervención de la Generalitat, al margen de que fuese una mini intervención, en fin, todo ese debate en el que estaban antes, la intervención de la Generalitat, que es un Estado dentro del Estado ahora mismo, una administración formada por 200.000 funcionarios altamente politizados y filtrados por
criterios políticos para acceder a puestos de control social, el control efectivo por parte del Estado no se dio durante la época del 155. Yo me paseaba por Barcelona y veía, es decir, cuando supuestamente la vicepresidenta del gobierno tenía un despacho en mi ciudad, yo pasaba por las consellerías y en las consellerías y las delegaciones del gobierno, del gobierno autonómico, veíamos fotos de presos, de ciudadanos presos porque habían cometido delitos y habían sido detenidos por la policía y enviados por los jueces a la cárcel en todas las consellerías de la Generalitat en mi ciudad, en Barcelona, que no estaría pasando en algún pueblo remoto de comarca. Y lazos en las fachadas. Bueno, al margen de los lazos que siguen estando ahí, por cierto. ¿No? Es decir, eso sí, te lo sabe perfectamente. Era la realidad durante el 155, no digo después, durante el 155. Por tanto, yo creo que es un desideratum y un brindis al sol, que muy tranquilizador, es decir, vamos a intervenir la Generalitat. Yo sospecho que no se puede intervenir la Generalitat de verdad. O sea, que la Generalitat, aparentemente la puedes controlar, de hecho, podría actuar sublevada o en una situación de insubordinación permanente. Asentada esa tercera premisa, habría otra posibilidad que ha planteado el líder del Partido Popular, Pablo Casado, hace muy pocas horas. La Ley de Seguridad Nacional, que es menos espectacular desde el punto de vista formal que el 155, no requiere requisitos como la aprobación del Senado, etcétera, pero que seguramente sería mucho más práctico, porque significa usted controla a una fuerza armada de 17.000 personas, que el 1 de octubre el problema no fue que el señor Torra dijese, o el señor Puigdemont diese un golpe de Estado, el problema es que tenía 17.000 metralletas en la calle. Pero sobre eso también ese hay era dudas. El problema. Sobre eso también las metralletas estaban, yo las vi. No, me refiero a la posibilidad de que aplicando la Ley de Seguridad Nacional se pueda controlar a los Mossos. Que se puede hacer ahora mismo, hoy. Bueno, ese es un debate, que hoy se puede hacer o no, ya lo veríamos, pero que en un futuro inmediato, dentro de un mes, sí se puede hacer, no hay ninguna duda. Yo les planteo, ¿y no sería más práctico aplicar el 155, recuperar el control de los Mossos y que el señor Torra salga al balcón y se constipe y haga lo que le dé la gana? Porque sin una pistola no se dan golpes de Estado. Y a tweets tampoco se dan golpes de Estado. Es decir, lo del relato es puro cuento, como la propia polisemia del término indica. ¿Por qué no controlar los Mossos y dejarnos de historias? Bueno, yo creo que con el 155 también se pueden controlar los Mossos. Con el 155 ya hay una doctrina constitucional de en qué circunstancias y cuál es el modo de aplicarlo. Nosotros ahora lo que estamos pidiendo es que el requerimiento que se tiene que hacer al Gobierno de la Generalitat para iniciar la aplicación del 155 se efectúe por parte del Gobierno. En primer lugar, lo que estamos pidiendo es que el Gobierno se siente con nosotros y con los partidos constitucionalistas para estudiar la posible aplicación, porque la Ley de Seguridad Ciudadana efectivamente tiene también algunos debates sobre su aplicación, porque no ha sido, en ese sentido, todavía nunca aplicada. Y, por otro lado, por desgracia, sí se pueden dar golpes de Estado sin pistolas. Lo hemos visto en el Parlamento de Cataluña, se dio un golpe de Estado. Había pistolas. Había pistolas en los Mossos. Lo sabía, claro. Sí, pero sin blandir las pistolas en el Parlamento, ¿no? En todo caso, yo creo que cualquier solución que permita evitar que los representantes políticos de la Generalitat vuelvan a hacer lo que dicen que van a volver a hacer, que es dar un golpe de Estado y desobedecer a las instituciones democráticas españolas, pues hay que estudiarla. Nosotros hemos pedido al señor Sánchez que se siente con los partidos constitucionalistas para estudiar las medidas a aplicar. Nosotros decimos que el 155 hay otras sobre la mesa. ¿Por qué no nos sentamos los partidos constitucionalistas? Esta fue una de las cuestiones que Albert Rivera le propuso al señor Sánchez como solución de Estado para evitar una nueva repetición electoral. Sentémonos para hablar de esto y otras dos condiciones muy sencillitas. Rompamos los acuerdos con los partidos que apoyan el terrorismo en Navarra y no subamos los impuestos a las familias. Esas tres condiciones fueron. Ni de una sola quiso hablar. Bueno, quizá fuera de tiempo, quizá a lo mejor la manera de haberlo expuesto o la manera de haberlo planteado hubiese sido cuando fue invitado el señor Rivera por el señor Sánchez al Palacio de la Moncloa. A ver, nosotros creo que fuimos el partido que hizo lo que dijo a sus electores que iban a hacer. Creo que eso no hay ninguna duda. Desde el principio de la campaña electoral de las pasadas elecciones dijimos que no haríamos presidente a Sánchez y que le ofrecíamos al señor Casado, al Partido Popular, un acuerdo si teníamos un escaño más juntos. Lo dijimos al principio y algunos dijeron se han pegado un tiro en el pie, esto Ciudadanos, o sea, que nos han matado ya muchas veces, y decían que sí, que nos íbamos a hundir, que nos iba a ir fatal, y después pues no nos fue tan mal. Y aún así, cuando quedaban
pocas horas y pocos días para que se materializase la repetición electoral, como un partido responsable de Estado, que entendíamos que una repetición electoral no era beneficiosa en ningún caso para España, ofrecimos una solución de Estado muy sencilla, muy simple, que se podía entender. Mire, nosotros no apoyamos a Pedro Sánchez, pero estamos dispuestos a abstenernos para que se pueda formar un gobierno solo con esas 3 condiciones que entendían, creo, nuestros votantes y la mayoría de españoles constitucionalistas. No se puede gobernar con quienes apoyan el terrorismo, como han hecho en Navarra. Se tiene que hablar de qué solución pactamos los constitucionalistas para Cataluña, 155, seguridad nacional, cualquiera que sea, pero sentémonos a hablar. Y ni siquiera les pedíamos al Partido Socialista que bajasen los impuestos. Simplemente decíamos que no subieran los impuestos a las familias ni a los autónomos. Si eso no era suficiente para el Partido Socialista, esas 3 cosas que se pueden sentar a una mesa y pactar en un día, pues no sé ya. Bueno, entre los oyentes de radio hay muchos votantes de Ciudadanos. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días. Le dejan muchas preguntas a Espejo Saavedra, ¿no? Le han formulado muchas preguntas. Sí, precisamente una de las grandes claves de cara a estas elecciones es que los ciudadanos han podido ver cómo los partidos han gestionado el resultado de las anteriores, y lo que más preocupa a los oyentes hoy es cómo van a gestionar estas negociaciones con respecto a la vez anterior. Una pausa y les escuchamos. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Estamos ya en directo. Bueno, usted es amigo personal de Albert Rivera, ¿no? Porque se conocieron en la época en una época de juventud ya no muy lejana en su caso, pero en Barcelona, ¿no? Porque usted lejana, es de Madrid. Lejana. Sí, nos conocimos en el año 2004 porque trabajábamos juntos. Éramos los dos abogados de la asesoría jurídica de una entidad bancaria y allí nos conocimos. Yo llegué de Madrid, él estaba ya en su casa y la verdad es que nos conocimos y él pues fue una de las primeras personas que yo conocí en Cataluña. Teníamos esa digamos, afición por las cuestiones políticas, pero a nivel, digamos, como un ciudadano más, ¿no? Sí. Comentábamos la actualidad política. Recuerdo que en aquel entonces pues estaba todo el tema del plan Ibarretxe, era la época de Zapatero y demás, comentábamos mucho eso pues cuando bajábamos a lo mejor a tomar un café en el trabajo. Y al poco tiempo, al año siguiente, año y medio, pues surgió la plataforma de Ciudadanos de Cataluña, pues promovida por unos intelectuales y demás, y juntamente con Albert pues nos animamos a ir, a colaborar y demás. Bueno, y luego él siguió un derrotero un poco ¿Y qué tal está el presidente de su partido? Se lo pregunto porque no conocemos demasiadas cosas de él, en el sentido que no sabemos mucho de él porque hace tiempo que no nos visita aquí. Pues está bien, está animado, está a punto de afrontar la campaña electoral con mucho empuje, eso sí que se lo puedo decir de verdad, y estoy convencido de que van a ver a un Albert Rivera muy enchufado, por decirlo de alguna manera, entre comillas, durante el tiempo que queda de aquí a la campaña, a las elecciones. A ver si tenemos suerte de verle también por aquí. Después de esta entrevista habla usted con él y le dice que se anime, hombre. Muy bien, se lo transmito. Vamos a escuchar a los oyentes, Vanessa. Pues precisamente de cara a esas elecciones y ante unas encuestas que nos arrojan un escenario muy distinto, los oyentes ya tienen la vista puesta en esa negociación y se preguntan si la oferta de última hora que Rivera le hacía a Sánchez se mantiene. Señor Saavedra, buenos días. ¿Qué le parece que el Partido Socialista lleve el lema de Ahora España para engañar a los españoles y, sin embargo, no apoye la moción de censura que ustedes van a llevar a cabo contra Torra en el Parlamento de Cataluña? Yo le quería preguntar a Espejo Saavedra qué sentido tiene presentar una moción de censura tras haber ganado las elecciones en Cataluña. Señor Saavedra, si después del 10 de noviembre hay una posibilidad de formar una mayoría de PP, Vox y Ciudadanos, en ese caso Ciudadanos va a hacer cordón sanitario y antidemocrático a Vox y va a impedir esa mayoría. En caso de que se den los mismos resultados que se dieron en las anteriores elecciones, ¿el Partido Ciudadanos tiene pensado hacer la oferta que a última hora le hizo al Partido Socialista? Bueno, pues vamos con las preguntas rápidamente, como ven, muchas y muy variadas.
La primera pregunta, si no he apuntado mal, se refería al lema del Partido Socialista, ahora España, y luego votan o no quieren votar la moción de censura que ha presentado Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Bueno, Sánchez es el que hoy puede decir ahora España, mañana 17 naciones, pasado mañana Bolivia, Estado plurinacional o cualquier cosa, ¿no? Lo que sea, con tal de conservar el sillón de presidente del gobierno. Esto ya lo intentaron en otras ocasiones en Cataluña, donde han hecho mítines en anteriores convocatorias electorales con grandes banderas de España detrás y demás. Pero yo creo que los ciudadanos afortunadamente no son tontos ni se van a dejar engañar por un Sánchez que hoy dice una cosa y mañana la contraria. Es decir, este mismo año Sánchez se fue a Barcelona con todo su gobierno y se sentó con el gobierno de Torra, de ese que hoy aplaude a los terroristas. Se sentó con él, pactó 21 medidas de la infamia, pactó que la negociación entre una comunidad autónoma de España y el gobierno de la nación pues tenía que intervenir un relator. Es la misma persona. Y ahora España. Antes no sé qué defendía. A mí me preocupa poco en el sentido de que los ciudadanos, yo confío mucho en los ciudadanos españoles y que van a saber perfectamente distinguir cuando alguien les quiere timar, ¿no? Como es en el caso del señor Pedro Sánchez, y cuando alguien pues les dice la verdad porque tiene un recorrido y unos hechos que lo avalan, ¿no? Sobre la moción de censura le preguntaban también cómo un partido que ha ganado las elecciones en Cataluña, ¿por qué está justificada esa moción de censura? ¿Por qué presenta o tiene esa necesidad de presentar la moción? Bueno, es lo que comentaba antes al inicio del programa, ¿no? Yo creo que la pasada semana hubo un hecho determinante, algo que cambió radicalmente las cosas, ¿no? Ahora estamos hablando de explosivos, de goma 2 y de un presidente que aplaude a quienes han sido, digamos, detenidos con material explosivo presuntamente para atentar contra los catalanes. Y tenemos a un presidente de la Generalitat, el máximo representante de la Generalitat, el que representa también al Estado en esa comunidad, gobernando y aplaudiendo a esas personas. Creo que es importante escenificar en este caso ya la unión de los constitucionalistas frente a una persona que defiende a los violentos, a quienes presuntamente querían atentar contra los catalanes. Y en este caso, pues es lo que me parece sorprendente, indignante y triste, es que el Partido Socialista, ese mismo de ahora España, diga no, ahora España no, ahora Torra, ahora Torra. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa de la moción de censura, y esta también es una de las razones por las que es importante que se presente, ¿no? Para que por lo menos veamos quién es verdaderamente constitucionalista y quién posturea y considera que es lo mismo el señor Torra que Ciudadanos, y ese es el Partido Socialista de Cataluña. En cuanto a, también ha preguntado, creo, un oyente, si en el caso que hubiera un escaño más en la mayoría de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, si estaría dispuesto a gobernar Ciudadanos con Vox. Bueno, yo creo que la experiencia que hemos vivido en comunidades como Andalucía, como Madrid o como Murcia demuestra que es perfectamente posible esa suma. Y no solo eso, el señor Rivera ya ha dicho claramente que si tiene un escaño más esta suma, llamará al señor Casado para plantearse formar gobierno. Por lo tanto, yo creo que no es que si lo hará o no lo hará, es que ya lo hemos visto en 3 comunidades, que son Murcia, Madrid y Andalucía, y hemos visto también un pacto, por supuesto, entre Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León, ¿no? Es decir, esto es algo que ya ha hecho Ciudadanos. Bueno. Y en cuanto a, creo que... Sí, que si mantendrá la oferta que le hizo a última hora Albert Rivera a Pedro Sánchez en el caso que los resultados electorales dieran para ello. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ver es cómo quedan las elecciones, pero realmente Pedro Sánchez ya eligió a sus socios. ¿Y quiénes son sus socios? Es la izquierda, es Podemos. Nosotros ya hemos anunciado desde ya, también en su día lo hicimos y todo el mundo dijo que nos habíamos pegado un tiro en el pie, que esto no podía ser, que si hacemos la suma PP, Ciudadanos y Vox, llamaremos al señor Casado para... Sí, pero eso no, perdone, no es lo que le ha preguntado el oyente. El oyente le ha preguntado si realmente se dieran las mismas condiciones que se dieron antes de las elecciones, Albert Rivera mantendría la misma oferta que le hizo a Pedro Sánchez a última hora. Cuando veamos los resultados electorales y veamos que el PSOE busca a sus socios preferentes, que son Podemos, y ya veremos si el señor Errejón,
pues se confirmará que el señor Pedro Sánchez no es el socio preferente de Ciudadanos. En todo caso, creo que eso es lo que hemos mantenido desde el principio. Por cierto, ha dicho hace un segundo... Por lo menos que el oyente me reconozca que he insistido mucho. Sí. Ha dicho usted hace un segundo que si consigue un diputado más, solo un diputado más, el señor Rivera llamará al señor Casado. Yo le pregunto, ¿llamará al señor Santiago Abascal también? Pues seguro que tenemos que hablar con todos los diputados que tengan que hacer esa suma, ¿no? Es decir, nosotros hemos hablado también con Vox en los lugares donde se han necesitado sus votos. Otra cosa es las medidas que hayamos pactado con Vox o con el Partido Popular, pero por supuesto que hemos hablado con Vox. Bueno, vamos a emplazar al señor Espejo Saavedra para una próxima entrevista después del 10 de noviembre, ya con Federico, que seguro que le alegra mucho poder conversar con usted y seguro que si nos está escuchando se habrá quedado con ganas de... Tenéis que haber preguntado por esto otro. Que, seguro que sí. Luego nos lo dirá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y lo dicho, me debe una. Hable usted, por favor, con Albert. Reconozco la deuda ante notario ya para lo que... Nos vamos a ir al Corte Inglés. Naya, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué nos recomiendas? A ver, ya está abierto el Corte Inglés. Recordamos que antes hablábamos de las noches de feria y artificio. Bueno, pues de aquellos barros estos lodos. La feria del bebé en el Corte Inglés. Anda, mira. Por si acaso, para todos los padres primerizos, un montón de marcas con un 15% de regalo en puericultura, carrocería y textil hogar de bebé para utilizarlo en próximas compras. Y también se han programado charlas especiales sobre lo último en seguridad, en alimentación, en lactancia. Además hay sorteos para los padres hasta el 21 de octubre, la Feria del Bebé en el Corte Inglés, y también se puede consultar con la financiera del Corte Inglés para financiar todo lo que se necesita para un bebé, que es un gasto importante, con unas condiciones inmejorables. ¿Sorteos para los padres para huir de los hijos o cómo? Bueno, esto ya no lo sé. Viajes para huir de los hijos o cosas de estas. Espero que no. Infórmate. Una pausa, continuamos. Es La Mañana de Federico. Es Radio.